Ahí estaría entonces nuestro ejemplo. Luego, en relación a los nombres que asignó, o sea, la forma de asignar nombres, este sistema binomial o nomenclatura binomial. Bueno, nosotros los humanos somos una especie, y el nombre común, corriente y vulgar nuestro es humanos, pero nuestro nombre científico es Homo sapiens, ¿ya? Entonces ustedes ven ahí que está el primer nombre escrito con mayúscula, ambas con cursiva, y pertenece o corresponde al género Homo. Entonces nosotros pertenecemos al género Homo, ¿ya? Y sapiens significa sabiduría, conocer. Entonces nosotros nos caracterizamos por ser individuos, ¿no es cierto? La verdad es que pensamos y que podemos conocer un poco más allá. Entonces, nuestro nombre científico es Homo sapiens, ¿ya? Ahí está el ejemplo. Y aquí hay otros ejemplos que yo quise colocar de distintas especies vegetales con su nombre científico. Por ejemplo, el maíz, sea maíz. La papa, Solanum tuberosum. La cebolla, Allium cepa. El zapallo italiano, Cucurbita pepo. La zanahoria, Daucus carota. Acá tenemos animales, la vaca, Bos taurus, el caballo, Equus ferus cavallus, el cerdo, Sus crofra doméstica. Ahora, a ustedes les llamará la atención porque aquí hay nombres con 3 palabras. Lo que pasa es que esos son, el caballo es un animal, el Equus ferus cavallus corresponde al caballo doméstico, no al caballo salvaje. El cerdo lo mismo, el Sus crofra doméstica también. Incluso la oveja también la pueden encontrar con 3 nombres y hace referencia a estas ovejas domésticas, las que se crían, ¿no es cierto?, en los rebaños que tienen en pequeños establos, etc. ¿Ya? Bueno, y ahí también hay otra acotación que se hace en relación, por ejemplo, al elefante, dependiendo si es africano o asiático el nombre que recibe. ¿Ya? Bueno, hablemos de otro, entonces, de estos personajes, que es Ernest Haeckel, ¿ya? Él se dedicó a estudiar microorganismos. Él estudió, bueno, a otros seres vivos, pero le dedicó tiempo a los microorganismos, porque ya en el año en que él hizo su estudio, siglo XIX, ya existía el microscopio. Por lo tanto, estudió a los microorganismos y identificó a un grupo y constituyó un tercer reino, porque Linneo había planteado la existencia de 2, que era el reino animal y el reino planta. Y Haeckel, ¿no es cierto?, con este estudio que hace acerca de organismos unicelulares, plantea la existencia de un tercer reino, que él llamó protista. O también en algunos casos ustedes lo van a encontrar como protoctista, pero en realidad se habla de protista, donde ubicó a los organismos unicelulares. Pero organismos unicelulares formados por células eucariotas, ¿ya? Y posteriormente, dentro de este reino protista, mucho más adelante, se ubicó a otros organismos que no eran unicelulares, que eran pluricelulares, como las algas, pero, ¿no es cierto?, de una estructura muy sencilla. Y aquí tenemos entonces Haeckel con sus 3 reinos: reino animal, reino planta y reino protista. Y luego tenemos, ¿no es cierto?, a Copeland, que en el siglo XX propone un nuevo reino, que es el reino Monera, donde se agrupan a las bacterias y a las llamadas cianobacterias. Bueno, ambas bacterias, ¿no es cierto?, y cianobacterias son procariontes, es decir, están formados por células procariontes. Y aquí tendríamos entonces 4 reinos: el reino animal, reino planta, reino protista, y el que agrega a él, que sería el reino Monera, donde se incluyen a las bacterias y a las algas azul verdosas. Luego, ¿no es cierto?, unos pocos años después, está Robert Whittaker, y él, ¿no es cierto?, plantea la existencia de 5 reinos, donde incluye aquí al reino fungio, el reino de los hongos. Ahora, él considera 3 criterios básicos para
¿no es cierto?, crear estos 5, digamos, plantear la existencia de estos 5 reinos, que son el tipo de célula y cantidad de células que presentan, y cómo obtienen ellos energía, o lo mismo decir, el tipo de nutrición que tienen. Y ahí aparecen los 5 reinos que nosotros conocemos en la actualidad, que son el reino animal, reino planta, reino protista, reino fungi de los hongos, y el reino monera, donde tenemos a las bacterias, ¿no es cierto?, y a las algas azul verdosas. ¿Ya? Bueno, y ahora en el siglo XX aparece este investigador, Carl Guth, ¿no es cierto?, que propone la existencia, ¿no es cierto?, de una categoría mayor, ¿ya? Él estudia, hace estudio de microorganismos y descubre, ¿no es cierto?, un nuevo grupo que se le denomina arqueobacterias, que supuestamente estarían como emparentados con las bacterias, ¿ya? Sí, tienen algunos aspectos comunes, por lo tanto, ambos, bacterias y arqueobacterias, pertenecen, ¿no es cierto?, al reino Monera, pero tienen sus diferencias. Por lo tanto, él hace estudios a nivel molecular y propone que existirían, ¿no es cierto?, niveles superiores a los reinos, y ese nivel o categoría superior él le llama dominio. Y plantea que serían 3 los dominios que existirían. ¿Ya? Ahora, esos 3 dominios, ¿no es cierto?, incluirían a todos los seres vivos, o sea, algunos pertenecerían al dominio bacteria o eubacteria, otros al dominio arquea y otros al dominio eucaria. ¿Ya? El dominio eucaria es de las células eucariotas, específicamente. Y eucaria y arquea constituye el de las células procariotas. ¿Ya? Entonces, tenemos los 3 dominios planteados por Carl Guth, ya, que no hacen desaparecer a los reinos. Bueno, y aquí hay una tabla que mostraría, ¿no es cierto?, también a través del tiempo, la existencia de estos reinos. Por ejemplo, un sistema de clasificación con 5 reinos, que se planteó en la década de los 70, y que estaría constituido por reino animal, reino planta, reino hongo, protista y monera. Posteriormente, unos años después, no tantos años después, ¿no es cierto?, por ahí propondrían que las bacterias constituirían un reino y la arqueobacteria otro. Por lo tanto, podrían ser 6 reinos. Igual se mantendría el reino animal, el reino planta, hongo, protista, pero el reino de las bacterias y de las arqueobacterias estarían, ¿no es cierto?, en reinos separados. Ahora, todos los otros reinos, protista, planta, hongo y animal, estarían constituidos por células eucariotas. En cambio, los otros por células procariotas. ¿Ya? Ahora, y al lado derecho, en la última columna, mostraría el sistema de clasificación de los 3 dominios planteado por Carl Guth. ¿No es cierto? Dominio eucaria, dominio bacteria y dominio arquea. Como ustedes ven, no se excluyen. Y aquí hay otra tabla que muestra, pero a los 5 reinos y con algunas características en si tienen tejidos, si no tienen tejidos, si tienen órganos, si no tienen órganos, si son unicelulares o pluricelulares. Son ejemplos. ¿Ya? Bueno, y con eso terminamos. Ahora, ¿qué estudiamos hoy día entonces? Hicimos historia de la clasificación, conociendo los principales aportes sobre clasificación hechos por Guth, Haeckel, Linneo, Whittaker, Aristóteles y Copeland. Lo he repetido alto porque en realidad nos tienen que sonar un poquitito, ¿ya? Entonces, en la medida que los vayamos escuchando, nos vamos a ir acordando más fácilmente de ellos. Ahora, para reforzar todo esto, tarea, ¿ya? Bueno, lo primero es revisar el tutorial clase video 2,
que va a estar en nuestro canal, y la clase de hoy que también va a estar ahí subida, ¿no es cierto? Con el tutorial es un resumen de la clase de hoy, mucho más chiquitito, 5 o 6 minutos. Luego, nuestro texto nos ayuda, no se asusten, ahí aparecen hartas páginas. La página 50 se ha dado de tarea la clase pasada y antes también, en el último apunte. Y ahí hay que agregar entonces la página 51, 52, 53 y 54. Ahora, no es tanto lo que hay que leer porque ahí hay hartas imágenes y actividades. Esas actividades no las hacen. Lo que sí yo solicito que ustedes lean y subrayen las ideas más importantes de los contenidos que ahí aparecen y que tienen que ver con lo que estudiamos hoy día.